En no pocas ocasiones os he dicho que este BMW Serie 1 es mejor que el Clase A, y esto a pesar de que Mercedes ya ha introducido el restyling de mitad de vida comercial del Clase A y BMW todavía no ha hecho lo propio con este modelo. Es decir, es un coche que tiene ya unos 4 años en el mercado, pero aún así este coche es mejor que el Clase A y en este vídeo te voy a explicar por qué. Esto es Top Drivers y hoy probamos el BMW Serie 1 con el motor 18D y acabado M Sport 2024. Y vamos a empezar por la característica que más diferencia a este coche del Mercedes Clase A. Este coche, independientemente de la motorización con la que lo compréis, tiene suspensión trasera independiente. Da igual que compréis este 18D que el motor de acceso, el 18i, el tricilíndrico gasolina, vais a tener suspensión trasera independiente. En cambio, en el Clase A tenéis que iros al motor 220D, el diésel de 190 caballos, para tener suspensión trasera independiente. En cualquier otro caso, con cualquier otro motor menos potente, vais a tener un eje trasero rígido. Esto es algo que para mí es innegociable en un coche premium. Este coche lo tiene y el Mercedes Clase A no, así que nada, inauguramos el marcador 1-0 a favor del Serie 1. Otro detalle que me encanta, el BMW Serie 1 lleva escapes reales, da igual la motorización. Incluso en este 18D ya tenemos un escape a cada lado. Fijaos qué aspecto tan deportivo le dan estos escapes. Bueno, el Mercedes Clase A ni con el acabado AMG Line, incluso el A35 AMG tiene una especie de escapes falsos, son todos falsos. Esto para mí, como os digo, también es innegociable y sobre todo en un coche premium. Así que 2-0 a favor de este Serie 1. Repasamos las medidas de este BMW Serie 1. Tenemos 4,31 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,43 de alto. Medidas típicas de un segmento C. Vamos con otro apartado siempre importante, el precio. El precio de este coche, según el configurador web de BMW, parte de los 32.800 euros con el motor de acceso, que es el 16D. Si nos vamos a esta unidad con el motor 18 de cambio automático y acabado M Sport, el precio asciende a los 42.500 euros, aunque a ese precio habría que añadir un par de extras más que lleva este coche y que ahora os comentaré. El precio del Clase A parte de los 38.700 euros con el motor 180 a gasolina. Es muchísimo más caro el precio de acceso del Clase A que el de este Serie 1. Bien es cierto que el Clase A viene de serie con cambio automático y microhibridado, este BMW Serie 1, pero yo le pregunto a Mercedes, si no quiero el cambio automático y no quiero la microhibridación para que el coche sea más barato o porque me gusta más un cambio manual, no me lo ofrece, en cambio BMW sí. Y esto ya, si no me equivoco, es un 3-0 a favor del Serie 1. En cuanto a la estética del coche, esto es algo completamente subjetivo. Yo nunca opino en el canal sobre el diseño de los coches porque, como os digo, a mí me puede gustar mucho el Serie 1 o el Clase A y al revés, así que dejadme en comentarios cuál os gusta más, si este BMW Serie 1 o el Clase A en cuanto a estética. Sí que os digo que este BMW Serie 1 cuenta con el acabado M Sport y un par de extras más. Este color de carrocería que se llama Melbourne Red y cuesta 880 euros y el paquete Shadow que cuesta 250 euros y añade esta parrilla en color negro que hace un contraste muy bonito con el color de carrocería rojo y también, por ejemplo, los marcos de las ventanillas en color negro. Gracias a este acabado M Sport tenemos un paragolpes con un diseño muchísimo más deportivo. Estas entradas de aire son falsas, mientras que estas son completamente reales y sirven para canalizar el aire hacia las ruedas, las típicas air curtains que llevan a día de hoy todos los coches. Fijaos también en estas dos líneas que tenemos en el capó, que le dan un toque también más deportivo al coche. En el lateral tenemos llantas de 18 pulgadas, gracias a este acabado M Sport, y en la parte trasera, como ya os he enseñado antes, lo que más me gusta de este coche, que tenemos escapes completamente reales y además dos a cada lado. Fijaos, con un motor diésel de 150 caballos tenemos dos escapes, es impresionante lo deportivo que se ve este Serie 1 en su parte trasera. También tenemos un alerón que gracias a este paquete Shadow tiene esta parte pintada en negro y la parte superior en color rojo de la carrocería. En cuanto a la disposición mecánica y gama de motores, ya sabéis que en esta generación del Serie 1 BMW se pasó al motor delantero transversal y tracción delantera, exactamente la misma disposición mecánica que el Clase A. Pero en cambio en el apartado de motorizaciones el Mercedes Clase A cuenta con motorizaciones microhíbridas e incluso un híbrido enchufable, mientras que BMW solo cuenta con motorizaciones gasolina y diésel para este Serie 1. Así que en el apartado de gama de motores le vamos a dar un punto al Clase A. Y si no me equivoco, vamos 3-1 todavía a favor de este Serie 1.
En cuanto a las especificaciones de esta variante 18D, tenemos un motor de 4 cilindros en línea y 1995 centímetros cúbicos. Es el famoso motor V48 de BMW, un motor que está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata, y cuenta con inyección directa, turbo e intercooler, gracias a los que desarrolla 150 caballos y 350 Nm de par. Ojo, entre 1750 y 4000 revoluciones, un rango de utilización muy amplio el de este motor diésel. En cuanto a prestaciones, tenemos un 0 a 100 en 8,5 segundos y una velocidad máxima de 218 km por hora. En cuanto al maletero de este Serie 1, bueno, qué poco me gusta el pitido de estos coches al abrirlos y cerrarlos, a ver si lo desconecto ahora. Bueno, maletero de este coche, que por cierto no tiene apertura eléctrica, hay que pulsar este botón y se libera la cerradura, pero no se abre, no tiene apertura eléctrica. Tenemos 380 litros, no en esta configuración, hay un doble fondo, tendríamos que doblar esta tapa, que además tiene aquí un anclaje, se queda perfectamente anclada. Tenemos 380 litros, ahora sí, en esta configuración, por los 345 del clase A. Así que otro punto más para el Serie 1 y son ya 4 a 1. La calidad y ajuste de materiales en este Serie 1 es mejor que en el clase A. Recuerdo cuando probé el clase A que, por ejemplo, toda esta zona donde tiene la doble pantalla cruje mucho, no está bien ajustada. Aquí tenemos una zona mucho mejor ajustada con materiales de mucha más calidad, más robustos. Cuando pasamos por una carretera bacheada en este coche no tenemos ningún tipo de crujido. En el clase A sí que lo tenemos. Vamos a recordar lo que decía cuando probaba el interior del clase A. Fijaos que la tapicería de estos asientos también es muy bonita, mezcla alcántara y cuero sintético. La verdad es que todo el interior de este coche es muy vistoso. Como siempre os digo, es un interior el más vistoso bajo mi punto de vista de cualquier marca actual, pero que tiene una calidad un poco inferior a lo que actualmente tenemos, por ejemplo, en BMW. Fijaos como toda esta consola cruje. Es muy vistoso el interior de los Mercedes actuales, pero la calidad está un punto por debajo de BMW. Volvemos al interior de este Serie 1, por cierto, un coche que me trae muy buenos recuerdos. Si seguís el canal sabréis que yo durante 2 años tuve un BMW M135i X-Drive. Bueno, el interior de este coche es exactamente igual, hasta incluso los asientos estos semi-bucket son los mismos que tenía yo en el M135i. Bueno, fijaos en el paño de la puerta, tenemos aquí plástico mullido y de buena calidad. El resto del panel de la puerta también está muy bien terminado. Además se nota que son materiales robustos, no tenemos aquí ningún tipo de crujido. En la parte superior del salpicadero también plástico blando, además especialmente este, el que recubre el cuadro de instrumentos, es especialmente blando. Y aquí ya tenemos un plástico que también es de muy buena calidad, pero es diferente a este. Además con este pespunte en color azul. Desde luego que el remate interior de este coche, como os digo, es mucho mejor que el del clase A. En el único apartado en el que el clase A supera a este Serie 1 es en el apartado del infoentretenimiento, es decir, cuadro de instrumentos y pantalla de infoentretenimiento. ¿Por qué? Porque en el clase A es mucho más configurable, es una información que podemos configurar a nuestro gusto, todo lo que queremos ver, es mucho más bonito, mientras que en este Serie 1 no podemos configurar apenas la información que podemos ver aquí, y tan solo modificando los modos de conducción vamos a poder cambiar un poco los colores, los gráficos, pero como os digo, apenas varía. La pantalla central también es de muy buena calidad, tiene mucha fluidez. Desde luego que el salto de este sistema operativo 7.0 a la anterior 6.0 que tenía BMW es brutal, pero aún así, como os digo, el de Mercedes es mejor. Por cierto, con el restyling que le van a introducir en pocos meses a este coche, ya vamos a tener el interior completamente renovado con las nuevas pantallas que tiene, por ejemplo, el X1 y el X2 nuevos, que a mí personalmente no me gustan más estas. En cuanto a la disposición, porque el otro es una tablet al estilo de Mercedes, a mí me gusta más esta disposición, pero lo que sí que es cierto es que el nuevo sistema operativo, que es el 8.0, el siguiente a este 7.0, es desde luego que mucho más moderno, y ese sí que está a la altura del de Mercedes. Terminando con el resto del interior, tenemos botones físicos para la climatización. Esto muy probablemente va a desaparecer con la actualización del Serie 1, casi seguro. En el X1 de hecho ha desaparecido. Tenemos aquí bandeja de carga, y el único negro piano que tenemos en el interior de este coche lo tenemos aquí, en esta consola central. Ya sabéis, un material que se raya con muchísima facilidad y que sobre todo acumula mucho polvo y hay que estar constantemente limpiándolo. Lo que sí me gusta es la disposición de todos estos botones. Ya sabéis, aquí tenemos los modos de conducción para arrancar el coche, para desactivar el start-stop. Por cierto, también con el restyling del Serie 1, a buen seguro que vamos a perder la pequeña palanca de cambios que tiene esta primera versión del Serie 1, la de 2020,
la vamos a perder en favor del botón que ya lleva el X1, el nuevo Serie 3. Bueno, es la tendencia a día de hoy en el mercado el perder este tipo de palancas en beneficio de los pulsadores para liberar el espacio aquí más en la consola central. Bueno, en cuanto a calidad y ajuste de materiales, otro punto más para el Serie 1 y ya, si no me equivoco, vamos 5-1 a favor del BMW. Las plazas traseras de este Serie 1 son muy similares en cuanto a espacio a las del Clase A. Ya sabéis que BMW justificó el paso a la tracción delantera y el motor delantero transversal porque así liberaba mucho más espacio para el interior de este coche. Y cierto es que las plazas delanteras y las plazas traseras son mucho más grandes que la anterior generación del Serie 1. Por cierto, fijaos qué bonitos se ven estos asientos semi-baquets desde la parte trasera. Bueno, asiento puesto para mi estatura, 1,80, y tengo todavía un poco de espacio para las rodillas. Doble salida de aire, tenemos un pequeño túnel de transmisión, es bastante intrusivo. De todas formas, como en cualquier coche de este segmento, en la plaza central no podría ir una tercera persona a dormir. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este BMW Serie 1. Y cada vez que me pongo al volante de un Serie 1 me reafirmo en la idea de que este coche es el más deportivo de su segmento junto con el Mazda 3. Aunque BMW haya pasado en esta generación de la tracción trasera a la tracción delantera, pero este coche tiene una dinámica de conducción muy buena. Más aún con este acabado M Sport en el que la suspensión se rebaja en 10 milímetros con respecto a una suspensión normal que tenga un Serie 1 normal. Es decir, este coche con acabado M Sport tiene un comportamiento mucho más deportivo que un Mercedes Clase A con acabado AMG Line. ¿Y esto es bueno o malo? Bueno, yo no lo voy a puntuar, depende de lo que busquéis. Esto no es un punto a favor del BMW o del Mercedes. El Mercedes es un poco más cómodo, más confortable. Pero esto va en gustos. Para mi gusto, este coche tiene una dinámica de conducción mejor y por eso lo prefiero al Mercedes Clase A. En lo que sí le voy a dar otro punto a este BMW Serie 1 es en la caja de cambios. Esta caja de cambios automática es de 8 relaciones y convertidor de par, y es del fabricante chino Aisin. No es la maravillosa y excelente ZF de 8 relaciones que tienen del Serie 3 en adelante. La caja de cambios automática de Mercedes es de 8 relaciones y doble embrague, no convertidor de par. Bueno, esta caja de cambios se diferencia con respecto a la de Mercedes en que tiene un tacto mucho más deportivo, sin llegar a ser la excelencia de la ZF del Serie 3, pero como os digo, tiene un tacto mucho más deportivo. Fijaos que dando un toque hacia la izquierda la podemos poner en modo manual y nos hace caso a las órdenes que le damos a través de las levas, a través de la palanca de cambios. Nos hace caso, o nos hace bastante caso, a la hora de subir y a la hora de bajar marchas. Además es bastante rápida. Es decir, es un tacto deportivo bastante logrado el que le ha dado BMW a esta caja de cambios, a pesar, como os digo, de no ser la ZF. Mercedes, con el Clase A, este tacto deportivo no lo consigue. Es una caja de cambios, la del Clase A, mucho más enfocada al confort, mucho más lenta, no hace tanto caso cuando utilizamos las levas. Es una caja de cambios, al fin y al cabo, mucho más lenta. A mí me gusta mucho más esta del Serie 1, así que esto ya es un 6-1 a favor del BMW. En el apartado de motor y consumos, este motor 18D de BMW es comparable al 200D de Mercedes, que también es un diésel de 150 caballos. Bueno, en cuanto al refinamiento, en cuanto al aislamiento acústico del coche, el sonido que nos llega al habitáculo del motor es muy parecido en ambos coches. Ambos están bien insonorizados. Esto sí es más típico de una marca premium, como puede ser Mercedes, y no como montar suspensión trasera rígida, como os decía antes, en el Clase A. Bueno, como os digo, los motores ambos son bastante refinados. En el 0 a 100 el Clase A es un poco más rápido, 8,2 segundos por 8,5 de este Serie 1. Y sí que es cierto que cuando he probado el Mercedes, sí que es cierto que parece que tiene un poco más de empuje que el de este motor, pero como os digo, son al final diferencias muy pequeñas. Al igual que en consumos, el consumo homologado del Mercedes Clase A 200D 4,9 litros, el de este coche 4,7, y el real en ambos es superior, pero perfectamente le podemos hacer consumos de 5,5 litros, por cierto, un consumo muy bueno, como siempre os digo. Tanto invertir las marcas en motorizaciones híbridas, en este tipo de electrificación absurda de ahora, y los motores diésel siguen siendo en muchas ocasiones los más eficientes del mercado. Pero bueno, más allá de todo esto, como os digo,
Vamos a intentar hacer el 0 a 100 en 8,5 segundos que declara este coche. Por cierto, otro aspecto por el que BMW es más deportivo que Mercedes. Esta caja de cambios tiene launch control, es decir, control de salida desde parado para salir con la máxima aceleración. Para activar ese launch control, fijaos en un 1.18D, que lo tenga un M3 o un M4, pero que un 1.18D la caja de cambios tenga esa función, bueno, a mí me parece muy atractivo. Como os digo, para activar ese modo Launch Control hay que seleccionar el modo Sport de la conducción, dar un toque hacia la izquierda a la caja de cambios para seleccionar el modo Sport y también seleccionar el modo Sport del control de tracción. Pisamos freno y acelerador a fondo y se activa ese Launch Control. Vamos a ver si igualamos esos 8,5 segundos. ...3,53 en el 0 a 60 y 8,23 en el 0 a 100. Fijaos, con el Launch Control hemos rebajado en 3 décimas lo que declara BMW para este coche. Y otro aspecto en el que me gusta más este BMW Serie 1 que en el Clase A, el tacto de la dirección y del pedal del freno. Pero esto también es subjetivo y tampoco lo puedo puntuar. El tacto de la dirección del Serie 1, independientemente del modo de conducción que utilicemos, da igual que vayamos en Eco Pro, da igual que vayamos en modo Sport. Fijaos que cuando he pulsado el botón del modo Sport, automáticamente la caja de cambios ha bajado una marcha. La reacción, la respuesta de la caja de cambios es muy rápida, como os decía. Pero bueno, a lo que nos interesa. El tacto de la dirección, el peso de la dirección es muy fuerte. O sea, tienes que utilizar mucha más fuerza en este BMW Serie 1 que en el Clase A para mover la dirección. A ver, no es que tengamos que ir al gimnasio a hacer bíceps para mover el volante de este coche, no, entendedme. El tacto, el peso de la dirección es mucho más fuerte en este Serie 1 que en el Clase A y eso a mí me encanta. Y además la dirección, por cierto, y ahora más aún porque vamos en el modo Sport, es, como veis, bastante directa. Y en cuanto al pedal del freno, es un pedal del freno que es dosificable. Esto es muy típico en BMW, pero es un tacto dosificable, es decir, tenemos una primera parte en la que no se aplica mucha potencia de frenado y ya si pisamos a fondo el coche frena como tiene que frenar. Este tacto del pedal del freno para mí no está tan conseguido en Mercedes, pero bueno, como os digo, el tacto de la dirección es algo subjetivo. A otros os gustará, por ejemplo, que el volante vaya muy blandito, muy suavecito. Yo, en cuanto a gustos, no hay nada escrito. A mí me gusta más el de este Serie 1. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. ¿Qué os ha parecido este BMW Serie 1? ¿Estáis de acuerdo conmigo en que en general es mejor coche que un Clase A o vosotros preferís el Clase A? Dejádmelo en los comentarios y os leo. Lo que sí que os tengo que decir, y para mí, como os decía antes al principio del vídeo, es innegociable, es que un coche premium de este precio tenga como mínimo suspensión trasera independiente. Yo recuerdo cuando yo era crío que todas las marcas en los anuncios destacaban, por ejemplo, que el coche tenía suspensión trasera independiente. Podéis buscar en YouTube muchos anuncios de que, por ejemplo, el Toyota Supra de segunda generación tenía suspensión trasera independiente. A día de hoy da igual, lo único que queremos es una pulgada más de pantalla, una pulgada más de cuadro de instrumentos, que esto es absurdo y, como os digo, no hace que el coche sea mejor. Este coche tiene suspensión trasera independiente y el Clase A, por lo menos en el 200D, el comparable a este Serie 1, no. Y eso a mí, con eso solo, este coche para mí ya es más recomendable para comprar que el Clase A. Nada más, como siempre os digo, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.